Continuamos con otro aspecto de tutela de la Administración de Justicia y es el de la fidelidad con o a las decisiones de la Administración de Justicia. ¿Por qué? Pues porque básicamente la potestad de la justicia se finca en el hecho de que sus decisiones son de obligatorio cumplimiento. Y esa manifestación, digamos, es una de los extremos en la capacidad coercitiva del derecho para el cumplimiento de sus normas. Y ella se traduce en 4 formas delictuales, en 4 capítulos de nuestro Código Penal. No exactamente descritos en la forma como los vamos a exponer aquí, como lo hemos hecho con todos los demás, con propósitos exclusivamente pedagógicos. Pero uno podría señalar que allí están vinculados los delitos de fraude procesal, de fraude a resolución judicial, que están en un solo capítulo, la infidelidad a los deberes profesionales y el capítulo final que hace relación a la fuga de presos. El fraude procesal está contenido o descrito en el artículo 453 en los siguientes términos. Fraude procesal: el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de 6 a 12 años y multa de tanto a tanto. ¿Qué podemos señalar sobre este tipo penal? Como ustedes pueden ver, y un poco siguiendo la filosofía que habíamos planteado, pues es más un tipo de tutela a las decisiones de la Administración de Justicia, tanto en la rama judicial como en la rama ejecutiva del poder público. Por eso el sujeto activo no es un sujeto calificado, porque es más bien un extraño, o mejor, una persona ajena al el ejercicio de la función pública dentro del poder judicial o dentro de la rama ejecutiva. El comportamiento es un comportamiento de fraude, de inducción al error, es un comportamiento de engaño. Hay una relación de causalidad entre el fraude, entre la maniobra engañosa y el resultado, que es finalmente el error en cabeza del servidor público. Es esa primera relación de causalidad que se estudia, por ejemplo, en delitos como la estafa, en el cual hay una maniobra inductiva al error que produce un resultado, que produce un efecto, que es la causa de un efecto, que es el error que se produce en la mente, en este caso, de un servidor público. Por eso hay algún sector de la doctrina, sobre todo la argentina, que tiene una manera bastante particular de expresión en relación con los delitos, en los cuales algunos de los autores denominan al fraude procesal como estafa paraprocesal. Ciertamente, ya lo vamos a ver, hay una diferencia en nuestro sistema entre el fraude procesal y una forma dogmática de la estafa, una forma de análisis puramente teórico de la estafa que se denomina o que denominan los tratadistas como la estafa procesal, que es la estafa que se produce dentro de un entorno procesal, pero ciertamente no es al fenómeno que nos hemos referido y a cuyo texto ya hemos expresado de manera literal. Pero sí hay un mecanismo que se parece mucho a la estafa, porque es la inducción al error que produce un resultado en el sujeto pasivo de esas maniobras inductivas al error. Hay una consideración
jurisprudencial que es muy interesante y que vino a cambiar la perspectiva del delito de fraude procesal de un par de décadas, quizás unas 3 décadas para acá, en relación con la consideración propia del fraude procesal, no como un delito de ejecución instantánea, como ocurre en la fase primigenia, en la primera relación causal de la estafa, esto es, entre la inducción al error y el error, sino que aquí ha señalado nuestra jurisprudencia que el delito de fraude procesal es un delito de ejecución permanente. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras el engaño permanezca, permanece también el delito, lo cual no deja de ser un absurdo, pero tiene un efecto muy importante sobre la prescripción. Y es que la prescripción no desaparece sino hasta la ejecución del último acto. Y como se trata de un delito de ejecución permanente, según esa teoría de la Corte, pues el delito tiene una ejecución, digamos que se traduce en el tiempo y que evita el fenómeno de la prescripción, aún a pesar de que no es necesario porque finalmente la pena para el delito de fraude procesal es una pena muy amplia y como lo sabemos, la prescripción se funda en el término máximo de la pena. Pero eso nos lleva a considerar un absurdo, porque pues uno también podría decir entonces que el homicidio es un delito de ejecución permanente en tanto el muerto permanezca muerto. Eso no tiene ningún sentido, pero el símil me parece que es adecuado en la medida en que demuestra un poco la manipulación del tipo por parte de la Corte a fin de evitar las prescripciones de la acción penal. El objeto material es la voluntad del servidor público. Lo que se pretende es manipular la voluntad del servidor público, el conocimiento del servidor público sobre una determinada situación de naturaleza judicial o administrativa, porque ese es el entorno en el cual se produce. Y quizás lo más interesante, es decir, tenemos un comportamiento que es el despliegue de maniobras engañosas, que produce un efecto en el conocimiento del servidor público porque aprende la realidad que se le quiere transmitir de una manera ficticia, de una manera falsa, la aprende erróneamente, es decir, no la aprende de acuerdo con la realidad. Es decir, se produce efectivamente un error. Lo que pasa es que señala la Corte que ese error tiene un carácter permanente y entonces habría una carga de aviso o notificación sobre la actuación fraudulenta por una parte o una extinción de los efectos propios del entorno procedimental dentro del cual se produce ese error, es decir, cuando acabe el proceso o cuando el mismo agente del comportamiento señale que su conducta ha sido fraudulenta. No, el error, a mi juicio, se produce en el momento en que el servidor público aprende la realidad y no es que ese sea una consecuencia que se mantenga en el tiempo, sino que se produjo en un determinado momento. Pero eso en relación con el comportamiento. En relación con el tipo subjetivo, que es un tipo de imputación dolosa, quizás lo más interesante es el propósito por el cual obra el agente. ¿Por qué? Porque el agente obra con el propósito de que el servidor público, sea funcionario judicial, sea servidor administrativo, produzca un acto contrario a derecho. Y lo incluyo en el tipo subjetivo porque ese es apenas un propósito. Ese es apenas una intención ulterior de la gente que para nada perfecciona el tipo. Es decir, el tipo se perfecciona con la sola inducción al error, con la inducción efectiva en error en el servidor público, según la tesis de la Corte. Pero no es necesario que el servidor público produzca la actuación contraria a la ley. Esa es la intención a través de la cual obra el agente de la conducta, para obtener un acto contrario a derecho. Es generalmente el tipo,
quizás por eso vale la pena detenerse un poco aquí, porque es generalmente el tipo que se imputa a quienes actúan ante la administración de justicia o ante la administración pública, que en muy buena parte de los casos son los abogados, es decir, a quienes imputan este delito, no digo yo necesariamente en todos los casos, pero sí en muchos, la imputación se verifica contra los abogados, contra los profesionales del derecho, quienes, pues por razones profesionales, por razones de dedicación profesional y disciplinaria, se dedican a representar intereses propios o ajenos ante la administración pública o ante la administración de justicia. Por eso es un delito a tener en cuenta de una forma especial dentro de la formación del abogado. Claro, bajo esta perspectiva es necesario realizar ciertas consideraciones, porque es que los negocios administrativos o judiciales se ganan y se pierden. Y se pierden cuando uno no tiene la capacidad de demostrar sus argumentos ante el fallador. No necesariamente porque la pretensión que haya sido incoada sea una pretensión de contrariedad con el derecho, porque de lo contrario también tendría uno que señalar que perdido un caso, la parte vencida además debiera afrontar las consecuencias de un fraude procesal en la medida en que, no pudo sostener sus pretensiones, es decir, ante el servidor público, y lo contrario, que es lo que generalmente ocurre, una forma de defender una causa que está perdida en todas sus instancias es acusando a la contraparte de haber incurrido en un delito de fraude procesal. Entonces se ha convertido en un comodín de lado y lado para tratar sobre todo en esta segunda instancia, para tratar de vulnerar por la vía penal lo que han sido decisiones que han quedado ejecutoriadas a la luz de otras jurisdicciones, lo cual tampoco quiere decir que no exista el delito, ni mucho menos. Porque el delito lo que supone es un deber de fidelidad para presentar al servidor público, cuando quiera que éste tenga que definir una actuación de manera sustancial, pues todo el contenido fáctico y probatorio acorde con la realidad. Y esa presentación de ese contenido genera varias posibilidades de concurso. La primera, quizás y la que surge de bulto, es el concurso con la falsedad material, o con la falsedad ideológica, o con el uso de documento público o privado falso. ¿Por qué? Porque ordinariamente la manera como se alegan determinadas pretensiones ante la administración pública o ante la administración de justicia, pues es la utilización de evidencia de naturaleza documental. Y si el medio inductivo al error es un documento falso, podría señalarse que allí hay toda una expectativa de diferentes concursos de orden material o de orden puramente aparente, de orden real o de orden puramente aparente. ¿Por qué? Porque uno podría señalar que si el medio inductivo al error es la falsedad, pues se produce un concurso aparente con el delito de fraude procesal, en virtud de que el medio inductivo al error está consagrado vía uso, vía falsedad más uso, o vía uso autónomo, o vía falsedad más uso, etcétera, según el tipo de documento. Uno podría señalar que ese es el medio inductivo y que en sí mismo está previsto como delito. O la tesis contraria, que la finalidad última de la gente es que se produzca un acto contrario a derecho en virtud de esas maniobras engañosas y por lo tanto lo que existe es el fraude procesal. Que es la tesis de que existiría, finalmente esos son los dos extremos de la tesis de que lo que existe es un
es un solo delito y por ende un concurso aparente de delitos. Pero la tesis que más ha calado dentro de nuestra jurisdicción es que el fraude procesal concursa de manera material, real y material, con el delito o los delitos o las formas delictuales de la falsedad documental. Esa es una tesis ya antigua que ha superado, por ejemplo, todo el problema de la falsedad más uso en el documento privado o de la falsedad autónoma, del uso autónomo en el caso del documento público. No obstante, hay una tesis que a mí me parece la más lógica, aunque no sé si hipotéticamente tenga algún recibo desde el punto de vista práctico. Pero a mí la solución teórica no me disgusta para nada. Está planteada en una sentencia antigua del profesor Luis Enrique Romero Soto cuando era magistrado de la Sala Penal de la Corte, que señalaba que si el único medio inductivo al error era la falsedad o el uso de un documento falso, y ese era el único medio inductivo al error, pues lo que existía era la falsedad y no otro delito. Y en una segunda instancia, si además de ese medio inductivo al error se producían otros medios inductivos al error, como la presentación de alegatos, la correlación, digamos, artificiosa con otras pruebas, etcétera, etcétera, pues esos otros medios inductivos al error no podían quedar impunes y por lo tanto era admisible la tesis del concurso. Yo creo que es lo que ocurre en la mayoría de los casos y por eso hay que señalar que es de muy común aceptación por parte de la jurisdicción penal en nuestro país la tesis del concurso real, de la falsedad y el delito de fraude procesal. Es más complejo en la estafa, y es más complejo en la estafa porque la estafa se parece mucho al delito de fraude procesal, pero tiene unas grandes diferencias. Por ejemplo, el propósito ulterior de la estafa, que debe concretarse además en un resultado cierto, objetivo, es la obtención de un provecho ilícito con perjuicio ajeno. Es decir, hay una doble relación de causalidad que no se presenta ni se requiere en el fraude procesal. Una primera relación de causalidad que sí existe en los dos delitos, que es la relación de causalidad entre la maniobra engañosa y el primer resultado, que es el error en un tercero. Pero allí se extingue o se agota mejor la conducta del delito de fraude procesal. En tanto, la estafa requiere una segunda relación de causalidad que implica, primero, un acto de disposición de parte de quien tiene la capacidad de acreditar el traspaso de un bien, de un derecho, de un recurso en favor de una tercera persona y además que ese acto de traspaso, ese acto de disposición sea correlativo a un provecho ilícito. Entonces viene una segunda relación de causalidad en el delito de la estafa que es el error como causa del acto dispositivo del agente. El error o el acto de disposición que pone en provecho, que pone en una situación de provecho al agente de la estafa o a un tercero y que es un resultado correlativo a un perjuicio que se causa de manera injusta a un patrimonio económico. Entonces, desde esa perspectiva, pues uno aprecia que estafa y fraude procesal son muy diferentes. Además, porque el fraude procesal siempre se dirige contra un servidor público, con un propósito ulterior que es apenas un ingrediente subjetivo de la conducta, como ya hemos señalado, que es que ese servidor público produzca un acto contrario a derecho.
Pero lo cierto es que cuando ese acto contrario a derecho se produce, ese acto puede consistir en una circunstancia, en una situación que por sí misma implique la disposición de un provecho ilícito con perjuicio ajeno. Por ejemplo, cuando un juez de la República declara la existencia de un derecho que sustancialmente no posee quien alega tenerlo. Y efectivamente se ejecuta esa sentencia. Entonces, realmente la estafa procesal recorre todo un curso causal que termina con la consolidación de un provecho ilícito con perjuicio ajeno. Sobre un acto de fraude procesal que ha culminado muchas etapas antes desde la perspectiva del curso causal de ambas actuaciones. Entonces, uno podría señalar que ciertamente la estafa no es lo mismo que el fraude procesal, pero que dentro de un proceso, evidentemente, como en el ejemplo que puso, puede concursar el fraude procesal con el delito de estafa. Y ciertamente es una posibilidad que se admite en la práctica por parte de la doctrina, pero lo interesante no es tanto esa posibilidad de concurso, porque ciertamente el fraude procesal se agota en el error, se consuma en el error y se agota en la producción de una sentencia contraria a derecho o de un acto administrativo o de una resolución judicial contraria a derecho. De tal manera que la obtención o no del provecho ilícito, que además causa una lesión autónoma al bien jurídico del patrimonio económico, pues es el plus que determina además la existencia de la estafa. Uno podría decir, bueno, ciertamente la conducta fue más allá y en la medida que fue más allá, ese más allá significa que se ha perfeccionado un delito de estafa también y pueden concursar perfectamente, podrían concursar. También incluso pueden concursar sin la intervención del servidor público, es decir, puede darse una estafa que no sea necesariamente fraude procesal, por ejemplo, pero producirse dentro del entorno de un proceso. Por ejemplo, a mí me demandan para reclamarme un derecho, mi contraparte, un derecho que mi contraparte no tiene. Y yo simplemente cuando soy objeto del traslado de la demanda, pienso por virtud de la manera como se presenta ella, que realmente mi contraparte tiene razón y yo simplemente acepto pagar esa obligación. Claro, no hay una intervención propiamente del servidor público, aunque quizás la intención estuviese encaminada allí, lo cierto es que hay una estafa que subsume toda la actuación, porque no alcanza a ver siquiera el acto de consumación del delito de fraude procesal. En cambio, sí nos encontramos frente a una estafa verdaderamente consumada. Tampoco tiene problema ese. El problema es si podemos admitir el concurso de una tentativa de estafa con el delito de fraude procesal. Porque ciertamente uno podría señalar que por lo menos hay un trayecto del iter criminis que tanto la estafa como el fraude procesal, digamos, caminan juntos, ¿no? Que es esa primera relación causal entre la producción de la maniobra engañosa y el error del servidor público. También sería la primera, relación causal de la estafa cuando el propósito ulterior de la gente es que se produzca un acto dispositivo que lo coloque en un provecho ilícito con perjuicio ajeno. Y uno diría, bueno, ok,
entre un delito tentado y un delito consumado prima el delito consumado, que en este caso es el delito de fraude procesal. Entonces, si se suspende al nivel de perfeccionamiento, si se suspende la presunta estafa al nivel del perfeccionamiento del fraude procesal, pues lo que hay es fraude procesal por virtud del principio de especialidad. Pero ¿qué pasa cuando hay circunstancias que van más allá? Por ejemplo, yo obtengo y agoto el propósito contrario a la ley del acto administrativo que he buscado desde el principio. Es decir, engaño al servidor público. Por virtud de ese engaño obtengo una sentencia que es contraria a derecho, pero no alcanzo a percibir el provecho ilícito con el perjuicio ajeno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una investigación penal impide que esos efectos se consoliden. Naturalmente hay un curso causal o de ejecución, por lo menos, posterior al mismo fraude procesal que no puede quedar impune. Y ese sería un ejemplo clásico de concurso entre la tentativa de estafa y el fraude procesal. Me parece que ahí hay un argumento que es importante de considerar para señalar que sí es posible en algunos casos, a pesar de que la estafa se convierta en un, se impute en un efecto únicamente de tentativa. Esa tentativa lleva unos actos que son más o que van más allá, mejor, del perfeccionamiento del delito de fraude procesal. Porque el delito de fraude procesal se perfecciona con el solo engaño al servidor público, teniendo en cuenta ese propósito. Es decir, hay una actuación que va más allá, cuyo destino final es la obtención de un provecho ilícito con perjuicio ajeno. Entonces uno podría señalar desde el punto de vista teórico que si la estafa supera el curso causal, primer curso causal del delito de fraude procesal que perfecciona el fraude procesal, es posible que se traslape y que superado ese primer ámbito, superado ese primer baremo de perfeccionamiento del delito de fraude procesal, cualquier acto posterior, aunque no termine con una circunstancia de consolidación del segundo curso causal entre el error y el acto dispositivo que pone o que determina un provecho ilícito con perjuicio ajeno, hay la posibilidad de concurso entre la estafa y el fraude procesal. Así como puede haber estafas procesales que en sí mismas no necesariamente sean un fraude procesal. Esto es bien interesante para tenerlo en cuenta en el ejercicio profesional y en la consideración, digamos, dogmática de complejidad de este delito en el tema de los concursos. Ese es un primer deber de fidelidad, el presentar la verdad ante los servidores públicos que determinan de alguna manera una forma de administrar justicia a través de un acto que puede tener un contenido contrario a derecho. La segunda forma es el fraude a resolución judicial o administrativa, contenido en el artículo 454 en los siguientes términos. Fraude a resolución judicial o administrativa de policía. El que por cualquier medio se sustraiga el cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial o administrativa de policía incurrirá en prisión de 1 a tanto, y bueno, en fin. ¿Qué podemos señalar? El sujeto, pues es un sujeto indeterminado, pero claro, que se lo coloca en una situación particular, porque es un sujeto determinado, pero que se encuentra obligado actualmente a cumplir con una resolución judicial o administrativa de policía. Es decir, sí, es un sujeto indeterminado, pero es un sujeto que soporta una carga, un deber jurídico de acatamiento a una resolución judicial o administrativa de policía. Claro, no son todos los actos administrativos,
son apenas unos pocos, ¿no? Primero, las resoluciones judiciales, que imponen un deber inmediato de respeto y de cumplimiento cuando ellas son ejecutables de manera inmediata. Ya lo vamos a mirar. Y lo segundo, puede ser también una actuación de naturaleza administrativa, pero solamente aquella que proviene de una autoridad de policía. Volvemos nuevamente al tema, que es bien relevante. Porque no son solamente las autoridades de policía general, como las conocemos nosotros, es decir, resoluciones expedidas al interior de ese cuerpo civil, pero armado, perteneciente a las fuerzas militares, que son la Policía Nacional. No, quizás es más importante todavía la extensión de ese concepto, porque hablamos de resolución administrativa de policía también para los efectos de la policía especial, de las resoluciones que proceden o que profiere la policía especial. Y nos interesa, digamos, de una manera particular, las resoluciones que expide la policía económica. Quiere decir que muchas de las resoluciones, claro, las que imponen de una manera inmediata el cumplimiento de obligaciones de la DIAN, de la Procuraduría General de la Nación, de la Contraloría General de la República, de las superintendencias en materia económica, de las corporaciones autónomas regionales, etcétera, etcétera. Hay muchas autoridades que ejercen funciones de policía especial en materia económica, en materia administrativa, pues son de obligatorio cumplimiento. Esto evidentemente es una extensión que implica o amplía el marco de responsabilidad de la cobertura del tipo. ¿Por qué? Porque en el Código Penal del 80 se refería únicamente a resoluciones judiciales y parecería que tuviese cierta razonabilidad el que hubiese quedado esta norma allí, pero con una intención que por lo menos es criticable. Se amplió a las resoluciones judiciales de policía porque se dotó de un marco de cumplimiento a un sector o a las resoluciones del Estado que tienen controles judiciales y tal, pero que son mucho más amplias que las resoluciones judiciales propiamente dichas. Es decir, se dotó a la administración pública de una capacidad para exigir el cumplimiento de sus obligaciones que pudieran tener un control diferente al penal muy, muy grande. Es decir, el tamaño del garrote de cual se dotó al Estado en la rama ejecutiva del poder público es muy grande, como si ya no fuera suficiente con sus solas potestades administrativas. Es un comportamiento en términos de su descripción típica de omisión propia. Es decir, se perfecciona cuando cumplido un determinado término en el tiempo, la conducta no se ha producido. Y se perfecciona, digamos, determinado por esas circunstancias, pero bajo un apremio que es muy interesante y que se determina como calificación normativa del objeto. Es que, ¿qué es lo que se omite? Que es finalmente el objeto material, ¿no es cierto? Lo que se omite es el contenido de una obligación judicial o administrativa, ¿no? Es decir, es una obligación, pero no cualquier contenido, solamente aquel que es actualmente ejecutable. Y aquí es muy importante diferenciar dos hipótesis, porque una cosa es la ejecutabilidad de una resolución judicial o administrativa de policía y otra muy diferente es su ejecutoria. ¿Qué quiero señalar con esto? Que la ejecutoria no está vinculada directamente a la ejecutabilidad de las providencias. Hay providencias que, pese a no estar ejecutoriadas, son de cumplimiento inmediato. Por ejemplo, las que determinan la privación de la libertad de una persona o la orden de libertad para esa misma persona.
esas se cumplen de manera inmediata si no estén ejecutoriadas. ¿En qué consiste la ejecutoriedad de una providencia de esta naturaleza? En que contra la misma no quepan ya ningún tipo de recursos. Pero hay providencias que, pese a tener recursos pendientes, son ejecutables de manera inmediata. Pongo un simple ejemplo, como ya lo he señalado. Eso depende mucho del efecto en el cual se concedan los recursos. Por ejemplo, una providencia judicial o administrativa no es actualmente ejecutable si no se ha notificado por los medios legales. Claro, no es que prevea en todos los casos o que se prevea en todos los casos una notificación personal de las providencias. No, existen muchos medios sucedáneos de notificación de las providencias cuando la notificación personal o no es obligatoria o no es posible, ¿no? Y en ese caso estamos hablando también de una providencia debidamente notificada, ¿no? Entonces, la ejecutoriedad también depende de, la ejecución inmediata también depende del efecto en que se concedan los recursos, porque una providencia puede no estar ejecutoriada, sometida a recursos, y ser ejecutable de manera inmediata. No es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de los recursos de reposición que se interponen contra este tipo de providencias, salvo las excepciones de ley, porque el recurso de reposición ordinariamente se concede en el efecto suspensivo, suspende la actuación. Si la actuación está suspendida, la providencia no es de ninguna manera ejecutable. Y es exceptiva esa misma circunstancia en el caso de los recursos de apelación, porque ellos solamente se conceden en el efecto suspensivo cuando la ley así lo prevé. De lo contrario, la concesión generalmente se entiende concedida o en el efecto devolutivo o en el efecto diferido. ¿Eso qué quiere decir? Que la providencia concedida en el efecto diferido o en el efecto devolutivo es una providencia ejecutable de manera inmediata. Lo que pasa es que los efectos se retrotraen o se difieren según la manera como se resuelva ese recurso. Ahora bien, la proveniencia, como señalábamos en la descripción del objeto material, se ha ampliado porque, digamos, se ha hecho análogo el valor de tanto las providencias judiciales como de algunas resoluciones provenientes de la administración pública en su sector ejecutivo. Y son las resoluciones administrativas de policía con ese contenido que apreciábamos en la presentación del punto. Ahora bien, esas resoluciones pueden tener un contenido de naturaleza general, pero también de naturaleza especial, es decir, pueden tener efectos de naturaleza general, en cuyo caso hay que examinar la forma como ellas se produzcan en términos de notificación, en términos de aplicación de las normas de jurisdicción e incompetencia de las diferentes autoridades, pero por regla general, estas providencias tienen un contenido especial, es decir, producen efectos interpartes únicamente. La imputación para este delito es una imputación de carácter dolosa, y eso significa
el dolo, pues ese dolo avalorado que hemos hablado siempre, que el dolo se construye bajo la fórmula del conocimiento de los hechos típicos y del querer ese resultado. Entonces, el conocimiento en este caso es el conocimiento sobre la existencia de la providencia y ese conocimiento se adquiere, como lo señalábamos anteriormente, a través de la debida notificación de la resolución judicial o administrativa de policía. Es muy interesante la exclusión de la responsabilidad por la ilegalidad manifiesta, esa hipótesis de la exclusión de la responsabilidad por la ilegalidad manifiesta en el contenido de la providencia, o también la exclusión por la imposibilidad absoluta de cumplir con el mandato contenido en esa resolución. Primer ejemplo, la providencia judicial que ordena a una autoridad penitenciaria la ejecución de una pena de muerte o una pena de destierro. Naturalmente, allí sí hay una violación clara del principio de legalidad y a nadie se le puede exigir, por más que eso provenga de una providencia judicial, el cumplimiento de un acto que es manifiestamente contrario a la ley o a la Constitución. También, en muchos casos, el incumplimiento de lo imposible pues genera una circunstancia de fuerza mayor o de caso fortuito, porque tampoco una providencia, por más judicial que sea o por más administrativa de policía que sea, puede imponer una obligación que es de imposible cumplimiento para una persona. Eso ocurre, por ejemplo, en el pago de las multas que son pues, absolutamente impagables para el patrimonio económico de una persona que no tiene esa posibilidad económica, o para el cumplimiento de obligaciones que realmente pues han perdido su sentido o su razón de ser, ¿no? O que son absurdas en su consideración. Por ejemplo, señor notario, primero de Bogotá, favor escritúrele al señor fulano, de favor no, le ordeno escriturar al señor fulano de tal en la Plaza de Bolívar de Bogotá, ¿no? No solamente es manifiestamente ilegal, sino también de imposible ejecución. O al funcionario de registro, en fin, de lo que se trate. O que se sustraen, digamos, por su propia naturaleza fáctica, ¿no? Se ordena producir una resolución que es de imposible cumplimiento porque, por ejemplo, el objeto material sobre el cual recae el comportamiento es un objeto que ha desaparecido. Pues si ha desaparecido, la providencia no puede cumplirse, pero por una razón de fuerza mayor o de caso fortuito. ¿Cómo se protege el medio de prueba en el procedimiento en materia penal? Que es bien interesante. A través de dos tipos penales contenidos en los artículos 454b y 454c del Código, en los siguientes términos. 454b. Ocultamiento, alteración o destrucción de elemento o material probatorio, el que para evitar que se use como medio cognoscitivo durante la investigación o como medio de prueba en el juicio, oculte, altere o destruya elemento material probatorio de los mencionados en el Código de Procedimiento Penal, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Claro, esta es una forma especial de sustracción a ese deber de fidelidad con la administración de justicia.
Y es un deber que adquiere características específicas en frente de los medios probatorios. Ya lo vimos en el caso del testimonio. La obligación de testimoniar con la verdad es una obligación, es un deber jurídico de colaboración con la justicia. Y es lo mismo en el caso de los elementos de prueba diferentes del testimonio. Es decir, y tan es un deber que se penaliza las amenazas, la violencia o incluso el soborno para evitar que un testigo comparezca. Pues bien, en este caso no se trata de una prueba testimonial, sino de un medio de prueba diverso del testimonio. ¿Con qué finalidad? El propósito es evitar que se use como medio cognoscitivo durante la investigación o como medio de prueba en el juicio. Habíamos visto también cómo ese propósito respecto de una evidencia de un medio cognoscitivo, que es el documento en la fase de instrucción de un proceso penal, porque esto se refiere a medios exclusivos de prueba en el procedimiento penal, se produce en el caso del documento cuando se evita que el documento preste el debido, preste, digamos, su función como medio de prueba. Claro, cuando ese medio de prueba, pero allí se afecta ¿qué? Se afecta la fe pública en la medida que el documento no produce se le priva al documento de su virtualidad probatoria, de su valor probatorio. Pues aquí estamos ante una circunstancia que además es adicional, y en la medida en que es adicional estamos hablando de un delito que puede concursar efectivamente con la falsedad por ocultamiento, por destrucción o supresión, cuando además se realiza dentro de una investigación de carácter penal, que tiene una circunstancia adicional según el momento procesal en que ella se produzca, porque es diferente que se haga dentro de la instrucción, por lo menos diferente desde la perspectiva fáctica, a que se realice dentro del juicio. Cuando se realiza dentro del juicio, digamos que hay una vocación más definitiva como medio probatorio de ese elemento o evidencia, y por lo tanto, digamos, las consecuencias son mayores, no para penalizarlo, digamos, de una forma adicional como una circunstancia agravante de la conducta, pero evidentemente sí el juez lo va a tener en cuenta según la etapa procesal en que aquel se realice. Básicamente esto para señalar que desde la perspectiva de la aplicación de la nueva, relativamente nueva ley de enjuiciamiento criminal, que es la ley 906, pues una cosa es una evidencia dentro de la instrucción y otra muy diferente, una prueba aceptada en juicio. Y el 454C, que es el impedimento o perturbación de la celebración de las audiencias públicas. Me parece que es importante considerarlo en la medida en que en general nuestro procedimiento, nuestra ley de procedimiento tiende modernamente hacia la oralidad, y por ende el impulso procesal se produce básicamente a través de la celebración de las audiencias, y esta lo pretende, digamos, tutelar ese impulso, pero exclusivamente, lo cual me parece que se queda corto, en materia del procedimiento penal. El 454C señala lo siguiente: impedimento o perturbación de la celebración de audiencias públicas, el que por cualquier medio impida o trate de impedir la celebración de una audiencia pública durante la actuación procesal, siempre y cuando la conducta no constituya otro delito, incurrirá en sanción de tanto a tanto. Claro, es un tipo penal de naturaleza subsidiaria,
pero puede subsistir este sí de manera autónoma. Claro, puede producirse sobre la vía, por ejemplo, de la solicitud de impertinente o sin ningún fundamento, injustificada, de la postergación de una determinada audiencia con base en argumentos falsos o con documentos falsos, etcétera, etcétera, que además traducen otra serie de delitos que están sancionados con pena mayor, como por ejemplo la falsedad documental y su uso, como por ejemplo el fraude procesal. Pero es un tipo penal que está establecido también en función de en función de la actividad del abogado, porque ordinariamente es el abogado el que con su presencia debe legitimar la celebración de una audiencia pública, con su presencia abogado, llámese fiscalía, abogado, llámese ministerio público. Bueno, el ministerio público no es necesario para la realización de las audiencias y es muy discutible el papel que él pueda tener dentro de las mismas, pero sí llámese defensor o llámese fiscal, que son las partes de ineludible presencia en la actuación procesal. En esa medida, lo que estamos hablando es de un par de delitos que de alguna manera tutelan también ese deber de fidelidad para la realización efectiva del procedimiento dentro de los sistemas de enjuiciamiento criminal o del sistema de enjuiciamiento criminal. Finalmente tenemos el tema de la infidelidad a los deberes. Finalmente en esta etapa tenemos el tema de la infidelidad a los deberes profesionales contenida en el artículo 445 en los siguientes términos. El apoderado mandatario que en asunto judicial o administrativo por cualquier medio fraudulento perjudique la gestión que se le hubiere confiado o que en un mismo o diferentes asuntos defienda intereses contrarios o incompatibles, surgidos de unos mismos supuestos de hecho, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Si la conducta se realiza en asunto penal, la pena imponible se aumentará hasta en una tercera parte. El sujeto activo en este caso sí es un sujeto calificado. Y es un sujeto calificado porque nos está hablando de apoderado o mandatario. Eso quiere señalar, digamos, más allá de eso, que ordinariamente ese sujeto activo calificado se trata de personas que ejercen la profesión del derecho, la profesión de abogado. ¿Por qué? Porque en asunto judicial, por regla general, la exigencia de la ley es que se obre en observación del principio del jus postulandi. Esto es, que las personas que actúen por otras en los procesos judiciales tengan el carácter de abogado. Ese carácter es menos expreso en la actuación administrativa, pero en muchos casos es necesario también acreditar la profesión de abogado, y no solamente es necesario, sino que es conveniente hacerlo, porque el ejercicio del mandato ordinariamente, cuando se trata de la intervención en procedimientos bien de carácter jurisdiccional, bien de carácter administrativo, pues quien tiene esa práctica desde hace muchos siglos, pues son los abogados, una especie de mandatarios calificados de manera técnica, que hacen que de ordinario este tipo de deberes profesionales que están vinculados a ese ejercicio disciplinario, pues lo sean específicamente en el caso de los abogados. Y como se señala también aquí, no solamente en materia judicial, sino también administrativa, porque el ámbito de los abogados, para beneplácito de su propio
ejercicio y de su propio bienestar, pues se ha ampliado no solamente, ha ido más allá del límite de los juzgados a toda la verificación de los procesos administrativos, en la medida que se ejerce como abogado. Pero hay excepciones, desde luego, y ustedes conocen muy bien algunas de ellas. Por ejemplo, el caso de quienes ejercen como apoderado o mandatario en asuntos incluso judiciales, sin ser abogados. Los estudiantes de derecho pues no son abogados todavía, pero ejercen esa labor, digamos, limitada de todas maneras de ser apoderados o mandatarios en asuntos judiciales o administrativos, en lo que la ley les permite realizar. Y hay otras actuaciones ante la administración pública que no requieren el respeto del principio del jus postulandi, que no se exigen, pero que pueden realizarse también a través de interpuesta persona, a través de mandatario o apoderado. El comportamiento son realmente, o las anotaciones respecto del comportamiento implica señalar que son no uno sino dos actividades las que se describen allí. La primera es perjudicar la gestión, perjudicar fraudulentamente la gestión que se ha encomendado. Ese perjuicio, que implica ciertamente la descripción de un resultado, pues es básicamente la valoración de una circunstancia más desfavorable para el poderdante, para el mandante de esa gestión. Es decir, que realmente se produce una situación de desventaja, de menor valor desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista sustancial para el mandatario, y que ese resultado querido por el agente y previsto en el tipo realmente tiene como consecuencia una actividad dolosa del mandatario. Se habla de la dificultad de plantearlo con ese calificativo de inducción al error, el que fraudulentamente perjudique la gestión. ¿Y por qué tiene una discusión? Pues porque hay actividades que definitivamente perjudican la gestión que se ha encomendado por parte de mandatarios o apoderados, que no se realizan mediante maniobras fraudulentas, que se realizan de manera expresa y a plena luz del día, y ellas, según este criterio, podrían quedar por fuera. Yo lo que creo que el legislador ha pretendido, con la utilización equívoca de esa calificación normativa del fraude, es más bien hacer énfasis en el carácter expreso del dolo, en el carácter directo a la producción de ese resultado o a un eventual, pero no necesariamente a que deba verificarse a través de un mecanismo inductivo al error. De pronto el fraude consiste en que quizás no se anuncie, no se notifique al mandante o poderdante de esa circunstancia, pero no a que realmente deba verificarse bajo un mecanismo de inducción al error. Es decir, tal vez sí en ocultamiento de la voluntad de causar daño, sí en ocultamiento de la actividad futura que se propone con ese fin, etcétera, etcétera. Es decir, me parece que es demasiado exagerado pretender calificarlo normativamente con ese término de fraude, calificar esa conducta normativa como de fraude. Y en segundo lugar, el segundo tipo de comportamiento es la defensa de intereses contrarios dentro de un mismo asunto o en asuntos que estén directamente relacionados, en asuntos diversos, pero que tengan, digamos, una misma fuente sustancial. Claro, eso es lo que anteriormente en códigos antiguos se denominaba el delito de colusión, ¿no? Que es en muchos casos actuar de lados que son abiertamente contrarios. Por ejemplo, yo no puedo fungir al mismo tiempo como demandado y demandante en un litigio laboral, civil, administrativo,
o penal. Eso no cabe en la cabeza de nadie, ni tampoco puede hacerlo mi firma. A pesar de que somos varios abogados, pues eso no me autoriza a mí para de un lado fungir como demandante y un socio mío o un dependiente mío fungir como demandado en un mismo proceso o en procesos que son diferentes pero que están estrechamente vinculados. Por ejemplo, yo no puedo ser apoderado en una sucesión en la cual una entidad financiera reclama una obligación al causante. Claro, son asuntos que pueden ser o ser apoderado en la ejecución de una obligación en la sucesión o por fuera de ella al causante. Son asuntos que, si bien no están directamente vinculados, pueden evidentemente generar una situación de incompatibilidad muy grande a los intereses del mandante, quien por un lado ejerce una actividad de parte y por otro lado ejerce una actividad de contraparte. Este tipo de circunstancias además están reglamentadas en el estatuto disciplinario del abogado, es decir, subsiste una dualidad de comportamientos, o mejor, una dualidad de regímenes aplicables al mismo comportamiento que tienen además unas consecuencias diferentes en términos de sanciones, lo cual implica un poco preguntarse nuevamente por la violación al principio del non bis in idem, cuando realmente los mismos hechos son causal de sanción tanto en lo administrativo como en lo penal. El objeto material de este comportamiento pues es el contenido mismo del mandato. Es esa regla de aplicación del mandato la que se vulnera, porque el mandato está hecho para beneficiar al mandante, para ejercerlo de una manera adecuada, para evitarle perjuicio y para evitar ejercerse en circunstancias que de suyo son contraproducentes, son encontradas, son éticamente incompatibles. Y el tipo subjetivo pues es de imputación dolosa, quiere decir que aquí las circunstancias que perjudican la gestión, pero que no son el resultado de una acción directamente encaminada a la producción de ese fin, sino más bien de la negligencia o de la negligencia o de la falta de la impericia, de la falta de preparación o de actos osados o temerarios, pues ellos en sí mismos no son fuente de este delito. Es necesario demostrar que la intención es o bien perjudicar la gestión encomendada o bien abiertamente defender intereses que son contrarios e incompatibles. Bien, para terminar con este aspecto de la fidelidad a las resoluciones que se producen dentro del aparato de administración de justicia, en lo administrativo y en lo judicial, tenemos el capítulo 7 del título, que es el capítulo final. No es el capítulo final en términos de orden cronológico, pero sí en términos de tratamiento de nuestro tema, porque se refiere también a la obligación que tienen las personas privadas de su libertad, es decir, es fidelidad, pero fidelidad con las resoluciones de la administración de justicia en lo penal. El capítulo de la fuga de presos está contenido básicamente en 3 tipos penales
unas circunstancias de agravación y unas circunstancias eximentes de la pena. Y se refiere tanto al comportamiento del privado formalmente de su libertad, como a los comportamientos de terceras personas que están encargadas de la custodia de las personas privadas de la libertad. El artículo 448 dice lo siguiente sobre la fuga de presos, que es realmente el tipo básico o fundamental, los demás son tipos accesorios de este tipo básico o fundamental. El que se fugue estando privado de su libertad en centro de reclusión, hospital o domiciliariamente, en virtud de providencia o sentencia que le haya sido notificada, incurrirá en prisión de 3, bueno, en fin. Claro, estamos hablando de un tipo penal que, aunque su descripción pareciera no tener una calificación especial, realmente la tiene, porque no es cualquier persona el que puede incurrir en este tipo, sino la persona que se fugue estando privado de su libertad en determinadas circunstancias y en razón de providencia que le haya sido notificada. Es decir, se trata de una persona en unas circunstancias especiales que solamente, digamos, pueden verificar esa previsión o ese ingrediente objetivo o esa circunstancia especial objetiva de penalización. ¿Por qué? Porque la persona que se sustrae a la custodia, en realidad hay que fugarse, sustraerse a la custodia de quien legítimamente detenta la privación, la custodia de la privación de la libertad, debe verificarse para el autor de la conducta en unos términos especiales. Es decir, y en unos términos especiales que además tienen una exigencia procesal muy específica. No cualquier persona se encuentra privada de la libertad en virtud de sentencia o providencia que le haya sido notificada, a pesar de que puede encontrarse a disposición de las autoridades por virtud de una circunstancia que no necesariamente se refiere a esta situación. La fuente primordial de la privación de la libertad de una persona es, en la instrucción, una medida de aseguramiento que determine que por razones de naturaleza constitucional y práctica la persona debe estar privada de la libertad sin haber sido condenada. La sentencia condenatoria propiamente dicha debiera ser sentencia condenatoria ejecutoriada, pero hay unas excepciones dentro de nuestro sistema. Y la providencia del juzgado de ejecución de penas que suspende la aplicación de un subrogado penal, de una condena de ejecución condicional. Esas son las fuentes principales, yo diría que únicas, de la privación de la libertad como presupuesto objetivo para el sujeto activo en el caso de la aplicación de la fuga de presos. Eso nos llevaría a una consideración, digamos, de excepciones que a mi juicio no tipifican el delito de fuga de presos. Varias de ellas. La primera, la captura
del testigo renuente a comparecer en un proceso. Esa captura no es una captura que determine jurídicamente la privación de la libertad. Y no lo es porque, si bien la medida que se produce para lograr esa captura es una medida judicial, esa no es una providencia que se notifique a él como privación efectiva de su libertad, sino es una medida que se notifica a las autoridades encargadas de lograr esa aprehensión física de la persona. Y ocurre con alguna frecuencia esa circunstancia en testigos renuentes o en testigos que no saben exactamente que están siendo citados a una diligencia de testimonio. Como señalábamos, el testimonio pues es o la obligación de rendir testimonio es una obligación que es ineludible y puede ser incluso asegurada por la vía de la privación de la libertad para rendir esa diligencia. Lo mismo uno podría señalar en los casos anteriores a la vigencia de la Ley 906 con la captura que se produce con fines de que la persona compareciese a rendir indagatoria o la captura incluso, diría yo, que se produce hoy en día con fines preventivos a fin de hacer comparecer a la persona ante una audiencia de imputación de cargos o de imposición de una medida de aseguramiento. Esas medidas, a mi juicio, no tienen la relevancia constitucional ni jurídica para entender que la persona se haya privada de su libertad, porque son medidas esencialmente preventivas que no van precedidas de un análisis sobre la certeza de que una persona debe estar privada de la libertad. Por eso la privación de la libertad, formalmente hablando, requiere de una providencia judicial o de una sentencia. Y así está construido dentro de nuestro sistema de procedimiento penal. Ya no existen las capturas, o mejor, las medidas de aseguramiento proferidas por la propia Fiscalía, salvo en el régimen del sistema acusatorio, que cada día pues, es más exceptivo, porque son menos los casos a los cuales se aplica ese sistema anterior. De tal manera que se refiere es a aquel conjunto de providencias como las que señalé, que de alguna manera son el resultado de un proceso que exige una motivación más allá de la simple necesidad de obtener la comparecencia de la persona. No, que llevan a una consideración, a una serie de consideraciones que van mucho más allá y que motivan de manera provisional o definitiva la privación de la libertad de una persona. Tampoco creo yo que el cumplimiento de una pena de arresto, y esa es una posición personal que seguramente en muchos escenarios podrá tener una discusión, pero tampoco creo que las providencias sometidas a una simple apremio de arresto tengan la capacidad de motivar la aplicación de una medida de esta naturaleza. Esa puede ser ciertamente más discutible, pero yo creo que son únicamente las providencias que ordenan la privación de la libertad dentro de un proceso penal, no dentro de un proceso administrativo. Entonces, esa privación de la libertad implica una formalidad que es la existencia de un proceso penal, la existencia de una providencia judicial no administrativa que determine la privación de la libertad y que esa persona efectivamente se halle cumpliendo esa medida restrictiva de la libertad en un centro de reclusión
en un hospital o en el propio domicilio de la persona, porque la detención domiciliaria implica, desde luego, también una medida restrictiva de la libertad de locomoción del sujeto pasivo de esa medida. Fugarse, entonces, ¿en qué consiste? Consiste básicamente en sustraerse de la custodia debida que se produce en esas circunstancias, bien de la vigilancia de las autoridades penitenciarias cuando la reclusión es intramural, bien de la relativa custodia que se produce en un establecimiento hospitalario o en un establecimiento o en el propio domicilio de la persona. Claro, allí de todas maneras no solamente hay una restricción, sino de alguna forma también una vinculación de una potestad de vigilancia, de custodia por parte de los organismos respectivos, en este caso de las autoridades competentes del Instituto Nacional Penitenciario, quienes son las encargadas de vigilar este tipo de circunstancias, excepcionalmente por razón del lugar de la privación de la privación de la libertad en donde se encuentren estas personas, puede haber otros funcionarios que tengan esta característica. Ya lo vamos a ver en el problema del favorecimiento de la fuga. Como por ejemplo entidades de policía cuando se cumplen en establecimientos de policía, o entidades militares cuando se cumplen en establecimientos militares o en otro tipo de circunstancias similares. Estas son las más comunes. Es sustraerse, desde luego sustraerse de manera dolosa en el tipo subjetivo a la custodia de estas personas. ¿Por qué? Porque su obligación, su deber jurídico mejor, en relación con la medida que se ha impuesto es acatarla en los términos que allí se señalen. Y los términos son clarísimos cuando privan de la libertad, porque señalan en dónde debe cumplirse esa restricción formal de la privación de la libertad. Eso en relación con la actividad que conforma el tipo básico o fundamental, que es quien incumple, quien omite el cumplimiento del deber jurídico de permanecer privado de la libertad. Y en ese sentido, pues hay una discusión a nivel de la doctrina, porque muchos señalan que este delito de alguna forma contradice la tendencia natural del hombre hacia la libertad, y en esa medida no debiera ser penalizado por sustraerse a ese cumplimiento, toda vez que no es otra no es otra la actitud que uno pudiera exigirle. Es decir, es difícil exigir otra conducta, es difícil plantear la exigibilidad de otra conducta cuando la tendencia natural del hombre es a la libertad. Pero ciertamente hay unas condiciones de protección de la sociedad y de respeto al cumplimiento de las providencias judiciales, en este caso de privación de la libertad, que se imponen sobre ese criterio, y la fuga de presos es un delito que en nuestro medio es popular por las maneras casi que de película como se han producido fugas de personajes de la delincuencia o que están siendo enjuiciados y que tienen una exposición mediática muy grande, y por ende este es un tipo penal que se discute todos los días, aunque también haya una base de discusión para sostener o no su razón de ser dentro de un sistema de derecho penal de última ratio. Pero si aún con estas circunstancias de prevención especial y general se producen, como se producen las fugas de presos, y muchas veces las actuaciones de la delincuencia se producen dentro del entorno del delito de fuga de presos o del delito de inobservancia de las condiciones especiales
de detención, pues ¿qué sería dentro de una situación de mayor permisibilidad a este tipo de comportamientos? Este, que es el tipo fundamental, tiene un par de comportamientos que son accesorios, porque no se producen sino en atención a la ejecución principal del delito de fuga de presos. El primero de ellos es el favorecimiento de la fuga, que está contemplado en el artículo 449 en los siguientes términos: el servidor público o el particular encargado de la vigilancia, custodia o conducción de un detenido, capturado o condenado, que procure o facilite su fuga, incurrirá en prisión de tanto a tanto. La pena se aumentará hasta en una tercera parte cuando el detenido o condenado estuviere privado de su libertad por los delitos de genocidio, homicidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, secuestro extorsivo, extorsión, terrorismo, concierto para delinquir, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o cualquiera de las conductas contempladas en el título segundo de este libro. Bien, es una forma especial que de alguna manera sustrae la aplicación de ciertos principios de participación o de coparticipación criminal contenidas en la parte general del Código. En otras palabras, de no existir sino únicamente el delito de fuga de presos, tampoco la conducta del favorecimiento de la fuga debería sustraerse de la aplicación del derecho penal. Pero hay un mensaje evidente de prevención general para los servidores públicos encargados de la custodia del detenido formalmente, en los términos señalados en el artículo anterior. Es decir, lo que se quiere es evitar que eso se produzca. Y esa forma se verifica de varias maneras. Cuando se procure o facilite su fuga. Claro, facilitar la fuga de un preso es un acto de complicidad en la fuga, es prestarle los medios para lograr. Claro, el servidor público encargado de la custodia, que es el sujeto activo calificado dentro de este delito, pues naturalmente no puede incurrir en el delito de la fuga de preso, porque el que incurre es quien está privado de su libertad, pero sí puede facilitar que ello ocurra. Entonces, podríamos hablar de un medio de complicidad, de colaboración con la fuga. Cuando procure su fuga, procurarlo puede ser impulsarlo a, puede ser determinarlo, ¿no? También puede ser auxiliarlo. Estamos hablando de dos medios de participación o de coparticipación criminal en el delito, o bien la determinación o bien la complicidad en la fuga. Pero hay una relación directa, además, al ejercicio de las funciones de ese servidor público. ¿Por qué? Porque ese servidor público es precisamente el encargado de la vigilancia, de la custodia o de la conducción del detenido. Entonces, en la práctica, lo que está haciendo es incumpliendo sus funciones como servidor público, porque es el acto exactamente contrario al que prevé el que determina esa situación, bien por acción o bien por omisión. Cuando ello se realiza por omisión, es decir, porque el funcionario público de manera expresa y dolosa ha omitido cumplir con las funciones de su cargo, pues estamos ante otro problema que es más un problema contra la administración pública que un problema contra la administración de justicia, porque estamos en el caso del prevaricato por omisión o de algún abuso de autoridad cuando sobrepasa
los límites y verifica un acto arbitrario e injusto que puede ser precisamente el procurar la fuga de la persona detenida. Así que lo que encontramos es una excepción en general a todas esas fórmulas, bien de derecho penal general, bien de derecho penal especial por la existencia de un tipo específico en el cumplimiento de las funciones del servidor público. Pero lo que es un hecho es que en este caso todas esas conductas, cuando se refieren a la custodia del detenido, se tratan a través del artículo 449 y no a través de esos mecanismos rectores del comportamiento o amplificadores de la conducta contenidos en la parte general del código, ni tampoco a través del cumplimiento de las obligaciones específicas del cargo. ¿Por qué? Porque ese incumplimiento está previsto ya dentro del tipo. Una circunstancia que es muy interesante y que verifica nuestra tesis prevista en el caso anterior de cuándo sí y cuándo no se entiende detenido una persona para este efecto, es la relación que hace y la diferencia que hace de las circunstancias de detención, porque habla del detenido, del capturado o del condenado. Entonces uno puede decir, el detenido y el condenado se encuentran en los presupuestos del artículo 448. Sí, el capturado, a mi juicio, no. Y por eso no se menciona el que se fugue estando privado de su libertad, ¿no? O estando capturado sino únicamente a quien se encuentre detenido. Esa es la condición prevista en el tipo. Es decir, hay un mayor rigor para el facilitamiento, para el favorecimiento de la fuga cuando se refiere al cumplimiento de las funciones del servidor público encargado de la custodia, porque incluye también al capturado. El capturado yo lo excluyo porque me parece que no cabe dentro de la hipótesis del artículo 448, por una circunstancia además adicional. La providencia que ordena la detención le debe ser notificada por los medios ordinarios de notificación a quien es objeto de esa circunstancia. En cambio, la captura se le comunica, pero no se le notifica, porque la captura no es un acto administrativo que vaya dirigido a quien es objeto de la misma, va dirigido a las autoridades. Entonces, la orden de captura lo que dice es póngase a disposición de fulanito de tal autoridad, esa persona. ¿A quién se le notifica? Pues a quien debe ejecutar la orden de captura, pero no al detenido. Al detenido se le muestra por una obligación constitucional, pero ese acto por el cual se le muestra que existe una orden de autoridad competente no está dirigida a su calidad dentro de un proceso penal, ¿no? Está dirigida a una autoridad administrativa o policial que es la que debe cumplirla. Por eso yo creo que la fuga del capturado, en mi opinión, es mi teoría, no es una fuga de presos. Pero sí lo es el favorecimiento para quien debe encargarse de la custodia del capturado. Es un favorecimiento de fuga. Es decir, que en cierta medida hay una excepción a la accesoriedad del favorecimiento de la fuga cuando la sustracción de la custodia se produce en el caso del capturado. Y por eso se menciona expresamente en el 449, pero no en el 448. Finalmente, tenemos una tipificación
de la conducta dolosa, también en este caso para un sujeto activo calificado que es el servidor público, que es la modalidad culposa del artículo 450 que se señala en estos términos. El servidor público encargado de la vigilancia, custodia o conducción de un detenido o condenado que por culpa dé lugar a su fuga incurrirá en multa y pérdida del empleo. Cuando el detenido o condenado estuviese privado de la libertad por los delitos de genocidio, homicidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, secuestro extorsivo, extorsión, terrorismo, concierto para delinquir, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y cualquiera de estas conductas contempladas incurrirá en prisión de tanto a tanto. Muy bien. ¿Qué es la misma? Este segundo inciso replica el segundo inciso del artículo 449. La privación efectiva de la libertad para ciertos delitos implica un mayor grado de diligencia para el servidor público, por la gravedad de esos delitos, un mayor nivel de diligencia en el cumplimiento de sus funciones. Esta modalidad culposa, en la forma como está redactada, también refuerza nuestra tesis, porque si ustedes se fijan, se habla del encargado de la vigilancia, custodia o conducción de un detenido o condenado, no de un capturado. Es decir, que si por negligencia un capturado se sustrae a la custodia de la persona que está encargada de realizar esa gestión, pues tampoco la modalidad culposa es aplicable a ese tipo, lo que nos demuestra que hay una diferenciación entre los actos de captura como tal y los actos de detención que implican al menos una manifestación de voluntad de un servidor de la rama judicial, de un juez de la República, por exigencia constitucional. A eso es a lo que se refiere la fuga de presos. Y en este caso, pues se dan todos los elementos de la culpa, es decir, no hay una vinculación del conocimiento y de la voluntad del servidor público encargado de la custodia, sino simplemente un acto que motiva la violación de un deber objetivo un acto que motiva la circunstancia de culpa y la violación de un deber objetivo de cuidado y la previsibilidad del resultado en el tipo subjetivo para evitar que este resultado pudiera verificarse. Finalmente, existen unas circunstancias de atenuación cuando el autor de la conducta de fuga de presos se presenta a las autoridades respectivas dentro de los 6 meses siguientes, dentro de los 3 meses siguientes, a la verificación de la fuga. Y lo mismo para el caso del servidor público, digamos que hubiese incurrido en la conducta de favorecimiento, cuando hubiese también dentro de los 3 meses siguientes facilitado la recaptura del individuo que ha cometido el delito de fuga de presos. Y cuando el fugado, según los términos del artículo 452, se presenta voluntariamente dentro de las 36 horas subsiguientes a la ocurrencia de la fuga, pues hay un eximente de responsabilidad penal y pues se extingue por esa vía la acción penal en relación con este delito. Esto podemos señalar a grandes rasgos y de una manera breve y sucinta la descripción de los diferentes tipos penales que afectan el bien jurídico de la administración de justicia.